de este curso de Centro Luterano de Estudios Teológicos, correspondiente al segundo trimestre. La clase Historia de la Reforma. Ya es la cuarta. Indudablemente el tiempo no se detiene, el tiempo avanza, y de la misma manera también avanza nuestra lección. Hemos terminado la tercera lección, la Historia de la Reforma, que estamos estudiando. Hemos estado presenciando con nuestra imaginación esa entrevista entre Lutero y Tomás de Vío, mejor conocido como el Cardenal Cayetano, que era el nuncio del Papa León X. Ese personaje tan orgulloso, tan vanidoso, pero al mismo tiempo tan docto, que se reúne con Lutero para conminarlo a que desista de esa posición que ha tomado. El modo noble y decidido del doctor de Wittenberg, o sea de Lutero, había sorprendido en mucho al cardenal y a todos los cortesanos que le acompañaban. En lugar de un pobre fraile pidiendo perdón por misericordia, se encontraron con un libre, un cristiano firme, un doctor instruido, que exigía pruebas de aquellas injustas acusaciones y que defendía victoriosamente toda su doctrina. Todos los que acompañaban a Cayetano estaban escandalizados por el orgullo, la obstinación, la imprudencia de Lutero y de Vío, o sea Cayetano, aprendieron a conocer mutuamente en esa primera entrevista, y ambos se prepararon para una segunda, la cual será al día siguiente. Muy bien, para dejar perfectamente clara la posición de Lutero, tomemos unos fragmentos de sus decisiones personales después de su primera entrevista con el cardenal Cayetano. Declaro, escribió Lutero, estar pronto a responder de palabra o por escrito a todas las objeciones que pueda hacerme el señor legado. Respetuoso y al representante. Declaro también estar pronto a someter mis tesis a 4 universidades: la de Basilea, la de Freiburgo, la de Lovaina y la de la posición de Lutero. Declaro asimismo que estoy dispuesto a retractarme de todo lo que en mis tesis se encuentre de erróneo. En una palabra, estoy presto a todo lo que se puede exigir de un cristiano. Pero protesto solemnemente contra la extraña pretensión de obligarme a una retractación. He sido refutado sobre las bases de las Sagradas Escrituras. ¡Qué firmeza! ¡Qué posición la de Lutero! Y qué valor también al enfrentarse con ese personaje enviado por el Papa León X. Nada más complicado, sin duda, que estas proposiciones de Lutero, las cuales, por su justeza, debían embarazar al juez que había recibido de antemano la sentencia que debía dar. A Cayetano no le dijeron: vaya usted a discutir con Lutero, vénsalo con su erudición y luego de eso oblíguelo a retractarse. Cayetano no recibió esas instrucciones. Lo que Cayetano recibió de parte del Papa era que condenara a Lutero, que le exigiera su retractación, que no estuviera con él charlando ni teniendo reuniones. Pero recordemos también que por su docta instrucción, Cayetano pensaba
que con 2 o 3 palabras podía acallar a Lutero. Pensaba que él era tan superior a ese oscuro monje que con un poco de su erudición lo iba a dejar completamente vencido. Pero no sucede eso. Lutero ya había sido declarado hereje si no se retractaba. El legado papal debía ordenar su encarcelamiento, y si se escapaba, debía excomulgar a todo aquel que osara darle asilo. Miren qué situación más tremenda. Qué posición la de Lutero, qué riesgo al estar presente ahí. Al día siguiente, Lutero pidió permiso para poner por escrito sus posiciones, porque la batalla de palabras del día anterior no había conducido a una parte. Y así se lo expuso a Cayetano. Pero Cayetano estalló al escuchar la palabra batalla. No le gustó que ese monje se atreviera a decir que había batallado con él. Y afirmó que él no había llegado ahí para discutir ni librar batalla alguna. Aquí, en este punto muerto de la discusión, aparece de nuevo un personaje determinante en la vida de Lutero, Staupitz, el superior de él, el cual, utilizando palabras muy respetuosas, lo imagino muy diplomático, convence a Cayetano de aceptar que Lutero presente los escritos con el fin de que pudiera haber una solución aceptable para Roma. Yo me imagino que utilizó de veras unas palabras extremadamente humildes, una petición delante de Cayetano para que permitiera que Lutero escribiera las cosas, así no tuviera que hablar y tampoco pudiera escuchar el tono que quizá le desagradaba a Cayetano. Era mejor que lo leyera y no que escuchara de Lutero. Perdón, sí. Era el confesor de Lutero, ¿verdad? Era su superior. Sí. Sí. Entre Lutero y Cayetano, ese fue al tercer día. Recordemos que están en Augsburgo, a donde había sido citado Lutero. El tercer encuentro, dice, tiene una importancia capital, porque es en esta reunión en que Lutero expone las doctrinas que serán la base de la reforma. Recordemos que es todo un proceso y que la reforma se fue dando paso a paso y que hubo un tiempo álgido, que es el que estamos tratando, y por eso nos hemos detenido bastante acá, porque no podemos pasarlo con la misma simpleza que vimos los orígenes de la reforma o el origen del imperio, sino que estamos en el punto en el cual hay una confrontación entre la posición basada en las escrituras de Lutero y la posición corrupta que tenía la Iglesia de Roma y la actitud también del imperio y de los gobernantes que componían ese sacro imperio romano germánico. Dice que la justificación, habló Lutero precisamente de la justificación, el predominio de la escritura sobre cualquier otro criterio teológico y la salvación por la gracia por medio de la fe. Eso fue lo que expuso Lutero en esa tercera reunión con Cayetano. Además, y esto lo hizo por escrito, ¿verdad? Quizá no lo hubiera soportado Cayetano si lo oye. Lutero manifestó que el Papa y los concilios podían errar, y que de hecho ya lo habían hecho en el pasado, y que sus decretos solo podían ser aceptables en la medida en que coincidieran con la escritura. Miren, si la posición de Lutero no era una posición valiente, una posición firme, exactamente. Añadió también Lutero que la opinión de cualquier cristiano, si se basaba en la Biblia, era superior a cualquier decreto del Papa. Es de veras lapidario, remarcando que la fe es una doctrina bíblica y que sin fe el sacramento de la penitencia arrastraba a los cristianos a su perdición. O sea, no podía ser más claro. Y la posición de Lutero era una posición totalmente bíblica, totalmente acorde con las Sagradas Escrituras. Cayetano no lo pudo soportar más. Nos podemos imaginar aquel personaje cuando lee esto y comenzó a levantar la voz. Repitió sus puntos y exigió a Lutero que se retractara. O sea, ya no quiso discutir, ni leer, ni escuchar, ¿ya? De tal manera que Lutero no podía responderle a lo que Cayetano decía.
Entonces Lutero a su vez levantó la voz. Y Cayetano, gritando aún más, le ordenó a Lutero que se retirara de su presencia y que no se presentara ante él de nuevo, si no era para retractarse. Así terminó esa reunión con el cardenal de Vigo, llamado Cayetano. Aunque el tercer encuentro había sido un fracaso, el cardenal, indudablemente, analizando la situación, llamó a Staupitz. Obviamente Staupitz podía platicar porque Staupitz se exaltaba, estaba ahí en una posición en la cual obviamente apoyaba a Lutero, pero era una persona con la quien él podía hablar, y le pidió que convenciera a Lutero de retractarse, ya que no lo había podido hacer con él directamente. Quería usar a Staupitz para esto, a lo que este último respondió con toda sinceridad. Le dijo a Staupitz que no creía que Lutero se retractara si no mediara una prueba del error basada en la Biblia. Miren, esa ha sido la posición. No podía retractarse. Después se manifestará que su voluntad es esclava de la verdad. Así que, con toda sinceridad, Staupitz le dijo esto a Cayetano. Dado el rumbo que había tomado la entrevista, tanto Lutero como sus acompañantes temieron por la vida de Lutero. Y entonces Staupitz le pide a Lutero que escriba una carta humilde pidiendo perdón por los excesos que había tenido y que ofreciera no hablar más del asunto. Sus contrarios hacían lo mismo. Y era lo único que exigía Lutero. Muchos pensarán que Lutero se presentaba ahí como aquellos campeones de box o de esas peleas que miramos a veces por televisión. No es así. Era un monje humilde y sencillo, enfrentado contra todo el poder de la iglesia. Es que David y Goliat no son un buen representante de esto, porque es cierto que Goliat medía casi 3 metros, pero si lo pudiéramos comparar, creo que la iglesia debe haber medido 500 metros y Lutero tal vez 1 milímetro. Era algo totalmente desproporcionado, ¿verdad? El agustino accedió a escribir la carta. El agustino de Lutero, ¿verdad? Sí. Sabemos. Además expresó en la mesa que estaba dispuesto a retractarse. También lo puso. Si el superior de los agustinos le pedía que lo hiciera, o sea, todavía llegó a decir que si su superior le pedía que se retractara, lo iba a hacer. Recuerden también que Lutero era un ser humano que sentía temor. Debe sentir temor. Cayetano lo había amenazado tremendamente. Le decía: ¿crees acaso que tu príncipe protector estará dispuesto a librar una guerra por ti? Miren nada más lo que le decía, que iban a morir miles de gentes solo por defender la posición de Lutero. Me imagino que todo esto debe haber afectado el ánimo de Lutero, a cualquiera, ¿verdad? Y usaba todos los medios que tenía para hacerlo sentir temor, para que quisiera retractarse solo por el temor, ¿verdad? Pero haciendo hincapié, miren de nuevo, ¿verdad?, que él se retractaría siempre y cuando le demostraran sus errores por medio de las escrituras. O sea, esa era una posición en la cual Lutero no cedía. Por último, le pedía al cardenal Cayetano, en esa misma carta que escribió, que presentara sus exposiciones delante del Papa, para que Roma tuviera más tiempo de examinar todo lo dudoso, y una vez que hablara así la iglesia, se sometería. O sea, aquí vemos perfectamente claro que Lutero no pretendía ni dividir la iglesia, ni cambiarse de un estado religioso a otro. Sencillamente Lutero lo que pretendía es que la iglesia no siguiera cometiendo los errores que cometía, y por eso pretendía que esa carta que estaba escribiendo le fuera presentada también al Papa, para que pudieran estudiar sus tesis y todas sus posiciones que él había demostrado. Bueno, le hemos dedicado bastante espacio a la entrevista entre Lutero y Cayetano, porque este encuentro marca una diferencia grande entre Lutero y la iglesia, la cual ya no se podrá superar. Nosotros lo vemos ya posteriormente
Lutero no lo veía así, ni la iglesia, pero nosotros sabemos, porque conocemos la historia, ¿verdad? Por el contrario, esto irá haciéndose cada vez más grande y conducirá a la ruptura total con el catolicismo. Nosotros ya lo hemos visto, ya lo sabemos, y el proceso, de hecho, aún está dándose. Esto aún no ha terminado. Mientras Lutero libraba las batallas que hemos mencionado, vayamos a ver qué ocurría en otros lugares donde las tesis habían cambiado los ánimos, y algunos líderes religiosos tomaban bandera por uno y por otro partido. Al sur de Alemania y al norte de Italia se encuentra Suiza. Ahí está situada en el centro de Europa. Tanto así que una de las actividades más buscadas por los jóvenes de Suiza era alquilarse como mercenarios en las batallas del Papa. De hecho, todavía existe la famosa Guardia Suiza y usan los mismos uniformes que usaban en ese tiempo. Yo los he visto a través de algunos documentales que he podido ver, pero ese era el origen. El Papa peleaba y guerreaba como cualquier otro soberano, defendía sus intereses económicos, políticos y de toda índole en contra de quien pudiera amenazar. Y los suizos se encargaban de servir de mercenarios en ese ejército del Papa. Interesante, ¿verdad? Ahora los suizos que se la llevan de ser neutrales en todo, ¿verdad? En ese tiempo actuaban los suizos de esa manera. ¿Qué aparece? Muy interesante. Ahí está, miren el perfil, era así de, diríamos, nariz respingada, ¿verdad? Ulrico, aquí falta una U, perdón. Antes de la I hay una U y cabala, es decir, por un ligero ahí teclazo. No pusimos su nombre correcto. Él se llama Ulrico Zwinglio. En castellano lo escribo doble B, pero lo hemos encontrado más con U porque suena a como, me imagino que fonéticamente será mejor en el idioma alemán. Zwinglio. Este Ulrico Zwinglio nació, miren qué interesante, del lugar donde nació. Will, ¿saben qué quiere? Wild se pronuncia en inglés, ¿verdad? Pero si decía casa salvaje, así lo puedo traducir del inglés al español. Wild House. En castellano, Wildhause, Suiza, y murió en Kappel am Aldis en 1531. Este Zwinglio, no dice aquí la fecha de nacimiento, yo recuerdo en 1484, o sea que era un año menor que Lutero, era casi contemporáneo. Lutero nació el 10 de noviembre de 1583, probablemente ni siquiera un año le llevaba, porque no recuerdo en qué mes nació. Si quieren lo pueden investigar para completar. Dice que fue líder de la reforma protestante de Suiza. Recuerda que hemos dejado a Lutero allá por un rato, le hemos quitado el foco y nos hemos ido a ver qué en otros lugares, ¿verdad? Dice que Zwinglio estudió las escrituras desde un punto de vista humanista. Tenía una influencia humanista y llegó independientemente a conclusiones muy similares que las de Lutero. Que como hemos visto, Lutero era un doctor de Biblia. Él no tenía esa influencia humanista, y si la tenía, pues no era muy evidente. Y obviamente a Zwinglio también le había llegado el asunto, tesis clavadas en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg. Este Zwinglio cursó la educación básica en Wesen y luego asistió a la Universidad de Viena, que es la capital de Austria hasta la fecha. También siguió algunos cursos en Berna, que es la capital actual de Suiza, e hizo un posgrado en la famosa Universidad de Galilea, y luego cursó un doctorado en el año 1506. Zwinglio se preparó a un año de Lutero, ¿ya? Recordemos que Lutero era un monje y que, aconsejado por Staupitz, empieza a profundizar en sus estudios, ¿verdad? Pero más o menos por el mismo tiempo que Lutero estaba Zwinglio, un poco antes, preparándose. Pero Zwinglio estuvo en una congregación
Sí lo era. De hecho, aquí vamos a ver más adelante parte de eso, ¿verdad? En 1516 es llamado para predicar en la abadía de Einsiedeln. Sí, digámosle. Entrando en contacto con un centro de peregrinación y también de supersticiones. Era un lugar donde había mucha influencia de superstición y la gente llegaba en grandes cantidades a ese lugar. En contra de estas, o sea, la sociedad de indulgencias, al igual que Lutero, que en este caso era Bernardín Samson, quien había sido enviado a Suiza a instancias del Papa en 1518. Lutero predicó en 1516 y 1517 y Zwinglio ya lo estaba haciendo en 1518. Y lo predica. De acuerdo, aquí podemos ver perfectamente bien. Vamos a ver cómo se ve. Para que no brille, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Mejor o no? No, pero es la luz de allá afuera. Sí. Muy bien. No sé, pero si eso puede. Sí, hay un poco de luz que se filtra. Es como se filtraba. No, es esta. Es la... Es La la pantalla de la computadora. ¿De la mía? No, la de... No, la No miren la pantalla, no miren la pantalla, si no vayan a mejor la otra. ¿Será que así queda? Igual. Bueno, retornemos entonces. Vamos a hacer un esfuerzo para poder leer. La ventaja es que yo voy diciendo lo mismo que está escrito y solo voy explicando las cosas que no están claras. Allí quien había sido enviado a predicar era este Zwinglio. Él había predicado en contra de Samson, que era el que, al igual que Tetzel en Alemania, estaba promoviendo la venta de indulgencias ahí en Suiza, ¿verdad? Muy bien. Predica entonces Zwinglio contra las indulgencias, contra el negocio de las indulgencias y en contra de Bernardín Samson, que había sido enviado en 18 por el Papa, ¿verdad? Zwinglio predica también contra la costumbre de los suizos de alistarse en los del Papa. Él había servido también de capellán en esos ejércitos y él miraba la mundanalidad, miraba los intereses políticos manifiestos ahí y por esa actitud de predicar en contra de esta costumbre, dice que en 1519 es dado el puesto de predicador en Zúrich, otra ciudad de Suiza, en buen castellano, cuyo gobierno estaba en ese tiempo enfrentado con la autoridad de Roma. Entonces, ¿quién es el amigo? Mi enemigo. Es mi enemigo. De mi enemigo. Es el mi amigo. Aquí se cumple esto, ¿verdad? Y es así que influenció Zwinglio con su prédica que el gobierno obliga a todos los predicadores a ceñirse al pensamiento teológico humanista de Zwinglio. Aquí se marca una posición, ¿verdad? Sí, después tratan de encontrar una posibilidad de unidad con Lutero. Eso lo veremos a su tiempo, ¿verdad? Como podemos ver, el efecto de clavar las indulgencias en la puerta de la capilla de Wittenberg está causando que muchos inconformes empiecen en Europa. Zwinglio, lo vamos a volver a encontrar un poco más adelante, pues su influencia se dejará sentir en los años siguientes. Pero está, recuerden, Lutero con Cayetano, saliendo de eso, Zwinglio está ya en Suiza, ya empezando a realizar su propia reforma. Muchos también están atentos al giro de los acontecimientos debido al interés político que los mueve. Pues vamos constantemente a la revolución religiosa que desató Lutero tomará luego variantes políticas y sociales. No se queda en el ámbito religioso, sino que cada quien miraba de acuerdo a su propio interés. Los príncipes querían ver cómo se zafaban de la hegemonía del Papa. El emperador quería mantener su distancia. Las personas que habían prosperado en un sistema no quieren que las cosas cambien, se convierten en los partidos conservadores. Los que han estado sometidos tratan de liberarse, son, pudiéramos llamar, el principio de los partidos, ¿verdad? Todo ese fermento
se estaba desarrollando. A pesar de la importancia que reviste otra personalidad como la de Juan Calvino, no podemos dejar de hablar de Calvino. No vamos a entrar a conocer este personaje ni a estudiar sus acciones referentes a la reforma, las cuales son extremadamente relevantes. Debemos pensar, Calvino es capital también. Creo que Calvino nació en 1509, cuando ya eran doctores, tanto Lutero como Zwingli, estaban naciendo Calvino. Y por qué aparece en la escena hasta la década de 1530. Y es nuestro propósito conservar un método. No hemos querido ir terminando con algo y de ahí empezar porque a veces confunde. Es necesario saber qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Pues algo relativo al aspecto político de los años que estamos analizando, para lo cual es necesario que observemos lo que ocurre con el gobierno del imperio. Recuerden que el imperio es uno de los poderes más fuertes. Comenzaremos entonces con Vespasiano, así entre comillas, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano de Habsburgo. Este es el personaje, ahí lo pueden ver ustedes, a Maximiliano de Habsburgo. Este había nacido en Neustadt, Austria, en 1459 y murió a los 59 años en 1519. Yo soy más anciano que ese anciano. Yo me quedé sorprendido cuando me di cuenta de lo... Sí, era como de la edad del pastor Cornelio, más o menos. Sí. Y murió a esa edad ya cansado y viejo, ¿verdad? Bueno, empezó estaba y fue emperador desde 1486. Miren, de 1486 hasta su muerte en 1519. O sea, podemos sacar 14 más 19, son 33 años los que había mantenido el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico, al que había sido electo por los príncipes electores, de los cuales recordemos que un protector de Lutero, que era Federico el Sabio, ¿sí? Era elector, como había otros muchos también. Este emperador, estamos refiriéndonos a Maximiliano, mantuvo una política de alianzas con varios gobernantes europeos, con España, con Inglaterra, y fue su sucesor, su nieto, Carlos V, quien asume la corona del imperio. Recordemos, ¿se acuerdan que hablamos de Carlos V? ¿Quién era el padre de Carlos V? Era Felipe el Hermoso. ¿Se acuerdan con quién se casó Felipe el Hermoso? Estaba casado con la hija de los reyes católicos de España, de Fernando e Isabel, y que era conocida como Juana la Loca. Ella fue la madre de Carlos V, esposa del hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso. Por eso es que él heredaba las posesiones de su padre, las posesiones de la parte española, y por eso llegó a ser un gobernante extremadamente poderoso. Me refiero a Carlos V. Y en España. Sí. En España como Carlos I. Pero España tenía posesiones en Flandes, tenía posesiones en Italia, estaba en su apogeo. Ya vamos a entrar a ese punto. Estamos hablando, en este momento estamos hablando de Maximiliano, no nos debemos ir a todavía. Dice que hizo alianzas con España, Inglaterra y con los Estados Pontificios. Con el Papa se ponían de acuerdo, en oposición especialmente a Francia, que Francia nunca fue parte del imperio y siempre se mantuvo a la expectativa de lo que sucedía en Alemania. Yo creo que esa contienda que se mantiene hasta la fecha, sobre todo cuando uno mira hasta partidos de fútbol, los partidos más duros son Francia y Alemania, porque mantienen esa posición. Hay algunas provincias que en un tiempo son alemanas, luego son francesas, como Alsacia y Lorena, ¿verdad? Que al final de la Segunda Guerra quedaron ahora en poder de Francia. Pero ha sido esa situación, ¿verdad? De más fuerte, o de unirse para repeler al enemigo común. Eso ha sido algo que la historia nos muestra a cada momento. Conservó los derechos de sucesión de Bohemia y Hungría, que era, recordamos, Bohemia es parte ahora lo que se llama la República Checa, que eso es Bohemia, ¿verdad? Y Hungría, por supuesto, todavía, ¿verdad? Fue sucedido en el trono del imperio por su nieto Carlos V, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Un jovencísimo Carlos V,
Maximiliano era el gobernante del Sacro Imperio cuando Lutero inicia su ataque contra las indulgencias. Sin embargo, no se metió mucho en el asunto y fue su sucesor, Carlos V, quien asume la corona del imperio cuando contaba 19 años, quien le hizo frente a la reforma, a los turcos y a Francia, y también algunas veces estaba enemistado con el mismo Papa, imagínense. O sea, mientras que defendía, a pesar de que era bien joven, exacto, pero también tuvo buena estrategia, digamos. bueno, en ese tiempo tenía muchos consejeros que le inducían a actuar de una manera u otra. Pero miren, qué interesante. Tuvo que hacerle frente a la reforma en el aspecto religioso, porque ahí es la efervescencia en el tiempo de Carlos V. A los que amenazaban por el otro lado, a Francia, que siempre estaba en contra, y también algunas veces por su intervención en algunas regiones de Italia. O sea, cuando España tenía dominio sobre ciertas partes de Italia, entonces guerreaba contra el mismo Papa, el mismo Carlos V, que era su aliado en los aspectos religiosos. Aquí tenemos a este personaje, Carlos V, que murió también a una considerable ancianidad de 58 años. Hermano Cornelio, por ahí anda usted, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, miren al hermano Cornelio, hasta se parece un poquito por la barba. Nació en Gante, aquí nos parece, en el año de 1500, o sea que él iba con el siglo, y murió en el monasterio de Yuste, en España, en 1558. 58 años vivió el poderoso Carlos V. ¿verdad? En 1519 fue electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y uno de los conflictos que encontró, entre muchos otros, porque no solamente era este, fue el problema religioso en Alemania. Carlos V era aconsejado en sus decisiones, por un lado, por maestros humanistas y por otro, de los aliados del papado. Otro problema que tuvo que enfrentar al asumir el gobierno del imperio fue el empuje de los turcos, que ya hemos hablado de eso. Pues estos se estaban apoderando de la parte oriental de Europa y ya estaban amenazando a la misma Viena, la capital de Austria. Entre sus posesiones de Alemania y España se encontraba Francia. Francia está entre España y Alemania, cuál fue durante toda su vida motivo de inquietud para él. Francia no dio paz en ningún momento. El rey era Francisco I, así le iban a poner al papa actual, ¿verdad? Pero él no permitió que le pusieran primero, si no lo hubieran confundido con este. Este Francisco I. ¿Saben qué pasaba? Que Francisco I también aspiraba al trono del Sacro Imperio Germánico. Sí, había competencia. Y cuando resultó electo Carlos, no se conformó. Porque ese puesto él pensaba que era él. Y desencadenó una oposición contra este durante toda su vida. Siempre vencía Carlos a Francisco en las guerras que tuvieron. Eso lo veremos más adelante. Pero se volvía a juntar ejércitos y de nuevo volvía a las andadas. Porque en aquel tiempo, cuando un rey capturaba a otro, le tenía muchas consideraciones, lo llevaba, lo tenía viviendo. Yo creo que esas cosas con el tiempo fueron desapareciendo, ¿verdad? Bueno, para situarnos, miren lo que está pasando en Europa. Ya vieron pues que Lutero estaba allá con Cayetano. Empezó el problema. Hay otros acontecimientos de la época en que Carlos V asume el gobierno del imperio. El poder español se había afianzado en las islas del Caribe. Recuerden que Colón vino y descubrió Guanacaste, que es una de las Bahamas. Luego toca Cuba, la Española, que es donde está Haití, la República Dominicana. En su segundo viaje, Cuba, Jamaica, y tercer viaje, o sea, todo lo que había hecho Colón hasta 1912, en que realiza su último viaje a la costa centroamericana, ¿verdad? Eso había sucedido 2 décadas. Se había afianzado ya entonces el dominio español, que estaba bajo el imperio de Carlos V, ¿verdad? En el Caribe. Y desde estas posesiones descubiertas por Colón, algunos expedicionarios
iniciaban la conquista de México. En 1519, recordemos que Hernán Cortés inicia la conquista de lo que era el Imperio Azteca, con ayuda de algunos de los enemigos de los aztecas. Bueno, ese es tema histórico que no vamos a profundizar. Dice también que ya se proyectaban las conquistas de los países del norte y del sur, de Colombia, de Venezuela, Panamá. Todavía no habían ido más hacia el sur por el lado del Pacífico, porque hasta 1513 es cuando se descubre el llamado Mar del Sur, que es nada más y nada menos que el Océano Pacífico. ¿Quién lo descubrió en 1513 en el Istmo de Panamá? ¿Recordamos? Vasco Núñez de Balboa, famoso descubridor y conquistador español en 1513, ya desde la base de Panamá, donde se puede atravesar muy fácilmente el continente americano, que fue usado después a principios del siglo XX para hacer el canal que ahora están ampliando, ¿verdad? Miren qué posición tan interesante la de Panamá, estratégica totalmente. Sí, desde el principio fue eso tomado en cuenta, y desde ahí los españoles iniciaron la conquista del Perú y luego de Chile, del Ecuador y de todos esos lugares que están en el lado del Pacífico, ¿verdad? Muy bien. Y por el Pacífico dice la del Perú y de otras regiones de la inmensa América. Siendo España un aliado del Papa y Carlos V, rey de España, además de que era emperador del Imperio Romano, es comprensible que actuara de acuerdo a los intereses que le eran más convenientes. Es que no, todos actuamos de esa manera, ¿verdad? El papado en contra de los reformistas religiosos y también clamaba la unidad europea ante el avance turco. ¿Quién quiere pues que haya tener problemas? Todos queremos vivir muy tranquilos, queremos vivir muy en paz, pero hay otro personaje que también debemos por lo menos conocer así de fisonómicamente, y me refiero al Papa León X, que está ahí, ¿no? Tenía el ceño un poco fruncido, era bastante así, era bastante serio el hombre. Este era el Papa, el famoso Papa de la Reforma, León X. Ahí lo miramos de veras con un rostro así serio, ¿verdad? Había nacido en Florencia en 1475 y había muerto en Roma en 1521. Este era un papa de la familia Médicis. Era de Acuña. Era algo pariente del pastor Cornelio, me imagino, porque sí, Médicis. Esta familia Médicis era una de las familias más poderosas en Italia, y él ocupaba pues el solio pontificio cuando ocurren todos estos datos de los que estamos hablando. En el aspecto religioso con Lutero hemos hablado, en el aspecto político con el asunto de Carlos V y sus posesiones, con el rey de Francia, también en el aspecto político, ¿verdad? Y social, que entraría a conocer. Murió en Roma poco tiempo después del asunto de las tesis de Lutero. Al iniciarse la tercera década del siglo XVI, a ver, ¿dónde es el inicio de la tercera década del siglo XVI? Tercera década. De la tercera década. A veces pensamos que son los 30, pero no es así, son los 20. O sea, al iniciarse 1520-1521 es el inicio de la tercera década. El proceso de la reforma va convirtiéndose en un problema de grandes proporciones. Ya ha tratado de callar a Lutero por Cayetano y también acudiendo a sus aliados dentro del imperio. Volviendo de nuevo al aspecto religioso, ya fuimos a analizar lo que pasaba con esos grandes descubrimientos, con la expansión que había tenido el imperio español, el gran poder que había alcanzado Carlos V, que es quinto de Alemania y primero de España. Figura central de este aspecto religioso era el doctor Lutero. O sea, no podemos sacar a Lutero de esa posición. A quien hemos visto que ha dejado su entrevista con el cardenal Cayetano y sabiendo del grave peligro que corría su vida, abandona Augsburgo en secreto y luego
Pero eso lo hace luego de, ahí hay una A que no debería estar, luego de haber ante notario un documento público. Miren, Lutero, a pesar de que se fue a escondidas, ¿verdad?, dejó escrito algo frente a uno en el cual apelaba del Papa mal informado al Papa mejor informado. Todavía Lutero decía, al Papa le dicen la verdad, van a decir que yo estoy diciendo esto, que estoy diciendo el otro, que quiero atacarlo. En realidad él quería que el Papa comprendiera realmente qué era lo que a él lo movía, cuál era su inconformidad. Lo que quería es que volvieran a las escrituras. Exactamente. Podemos verlo de esa manera, queriendo que la iglesia se reformara a sí misma y que volviera al asunto que está plasmado en las Sagradas Escrituras, y no a las opiniones personalistas de tantos papas y de tantas personas que influyen en ellos, ¿verdad? Los testigos de la entrevista en Augsburgo pudieron ver cómo un pobre fraile mendicante había vencido a un cardenal por sus títulos y su ciencia. El Señor lo sacó, como decía Lutero, uno con Dios es mayoría. Es una expresión que se le atribuye a Lutero. Cayetano entonces cambia de estrategia. Ya no quiere hablar con él, dijo que se largara de ahí, que no se volviera a presentar, si no era para retractarse. Entonces se dirige ¿a quién? Al jefe, ¿verdad? Al príncipe elector, a Federico, el sabio de Sajonia, pidiéndole que Lutero fuese aprendido. Miren lo que ahora ya no quiere tener con él ninguna consideración, y que lo entregara a la curia romana, o que por lo menos fuera expulsado de su país. Claro, de su país no iba a encontrar protección, y así, sin un defensor, se pudiera lograr el propósito de traerlo a Roma y juzgarlo, pero más bien es eliminarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquellas piras humanas que vimos, ¿verdad? Lutero, miren, y pongámonos un poco en la posición de Lutero. Miren lo que está pasando. Al príncipe, que ha sido su asidero, digamos, en este mundo material, a su protector, le escribe directamente Cayetano pidiéndole que haga algo extremadamente malo para Lutero. ¿Qué pensaría Lutero? ¿Será que el príncipe se va a asustar porque tiene que pelear contra Roma? ¿Será que políticamente no le va a convenir al príncipe y me va a dejar? Miren, de hecho, yo me imagino que también el príncipe, que era llamado el sabio, y obviamente dio muestras de que era bastante sabio, tampoco era infalible y también era humano. Y también actuaba políticamente y decía, ¿será que me voy a tener que pelear yo por este Lutero con todo lo que está sucediendo? Pero miren todo lo que sucede y cómo se mueve, cómo se mueve Dios entre todos esos personajes. Pero no así de carne y hueso. No nos imaginemos nada más a un personaje ahí, sino que veamos también y pongamos los zapatos de cada uno de ellos. Era delicada la posición de Federico, por supuesto. La de Lutero era muchísimo más delicada, ¿verdad? Dice que Lutero procedió a justificar ante su príncipe Federico el Sabio, insistiendo en su derecho de no ceder ante nada ni nadie que no fuera la verdad de la palabra de Dios. Lutero estaba aferrado a la verdad evangélica, pidiéndole que no actuara como otro Pilato para con él. Miren, llegó Lutero a decirle, no se van a lavar las manos como hizo Lutero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Perdón, como hizo Pilato, estoy confundiendo los términos. ¿Recuerdan ustedes que Pilato no quería condenar a Jesús? Pero cuando le dijeron que se volviera el César, ay, dijo, era el caso precisamente de lo que estaba viendo Lutero. Pilato cede y entrega a Cristo. También nosotros sabemos que Pilato, sí, pero Pilato dice lo que hace cualquier gobernante que no se quiere meter en problemas. Todavía pidió agua para lavarse las manos y les dijo, miren, cosa de ustedes. El Señor no habrá juzgado a Pilato. No sé dónde está Pilato. Cada uno pensará de una manera, ¿verdad? Pidiéndole que no fuera otro Pilato para con él, pero que estaba dispuesto a enviar cuando cayese en la miseria. O sea, Lutero también le da una salida a su príncipe. Mire, déjenme que me vaya, para que usted ya no tenga problema y para que yo pueda salvar la vida también. Entonces, déjenme que me vaya, ¿verdad? Escribió también Lutero a Federico
me iré a donde el misericordioso y eterno Dios quiera, y me resignaré a su divina voluntad y su gracia. Miren esa fe, ¿verdad? Él proveerá, preservará y protegerá a vuestra Alteza hasta la eternidad. Amén. Así se despide Lutero de la carta que le escribe a Federico. Ahí lo convenció. Sí, Lutero esperaba, Dios a otro. ¿Qué es lo que esperaba Lutero? La excomunión. E hizo los preparativos necesarios para emigrar a Francia, que lo estaba haciendo con la anuencia de Federico. Federico le dijo: mira, andate a Francia, porque como Francia está en contra del Papa políticamente, ahí te van a defender, ¿ya? No se iba a ir a España, allá le hubiera ido feo, y menos a Italia, o sea, no, en realidad estaban también actuando políticamente, viendo cuál era la posibilidad mejor que tenía para poder preservar la vida. Le dice que se vaya a Francia, pues el poder de Roma era mucho más débil. No quiere decir que no tuviera poder, pero no era igual que en el imperio o en otros lugares donde realmente se hacía la voluntad, ¿verdad?, del papá. Federico hizo saber a Lutero que se preparara para el viaje. O sea, Federico dijo: ay, que se vaya, que es mejor, ¿verdad? O sea, yo me imagino, porque me está prometiendo mucho, ¿verdad? Pero las súplicas, miren cómo actúa también Dios, de los miembros de la Universidad de Wittenberg, que no querían perder a su maestro más amado y afamado y docto, vencieron las dudas del Señor, y Lutero no partió. Entonces Federico se puso a defender a Lutero, ¿verdad? Ya un poco más, fue más firme, ¿verdad? Eso fue decisivo. La temida excomunión no llegó, y solo se publicó una bula confirmando la doctrina de las indulgencias que había sido atacada. O sea, Roma no hace lo que Cayetano había dicho, por lo menos no lo hace todavía. Después lo hizo, pero digamos que en este momento le mandó solamente una bula confirmando las doctrinas. O sea, no estoy de acuerdo con Lutero, las doctrinas de las indulgencias son correctas, eso hace Roma, ¿verdad? Entonces Lutero apela a un concilio general de toda la iglesia. Quiere Lutero que toda la iglesia, por supuesto que no le van a hacer caso. O sea, una cosa es que yo pido, como dice, la diligencia es permitida, ¿no? Pero de ahí a que vayan a hacer lo que yo digo, eso es un poquito, son otros 5 pesos. Es un poquito más difícil. El Papa tenía ciertas obligaciones con el elector de Sajonia. Le debía favorcitos, muchos servicios, dice, le había prestado. Además, miren, lo político estaba en la elección del emperador. O sea, ya se había muerto Maximiliano y había que elegir a alguien que fuera el emperador. Y Roma no quería que todo el poder del imperio y del reino español quedara en la misma mano. ¿Por qué? Porque peleaba con ellos en Italia. Entonces quería como repartir el poder para poder usar precisamente las influencias. Si alguien se vuelve muy poderoso, va a ser un enemigo extremadamente difícil de vencer. Entonces el Papa políticamente piensa y dice: mejor me voy a congraciar con Federico. Federico ha sido amigo, porque tampoco habían tenido, digamos, enemistad. El problema que tenían se llamaba Martín Lutero, así se llamaba el problema que tenían. Y dice que Roma no quería pues que todo el poder del imperio y del reino español quedaran en la misma mano. O sea, no quería Roma que Carlos V fuera electo emperador. El muchacho ese de 19 años, nieto de Emiliano. Bueno, por interés político el Papa aún quería resolver el problema generado por Lutero de alguna otra manera, ya políticamente, por lo cual hubo un cambio de estrategia: abandonar el camino de la violencia y la amenaza y utilizar el de la bondad y el de la dulzura. Bueno, no se pudo con hiel, vamos a probar con miel. Y dicen eso, ¿verdad? Que es más fácil arreglar algo con miel que con hiel. Bueno, aquí probaron con hiel y ahora están queriendo probar con miel. Hay un gentilhombre. Esta palabra, ahí la buscan, gentilhombre. Es un personaje especial, docto, un hombre de elevada posición social, llamémosle así, que era gentilhombre de cámara, estaba cerca del Papa, a la par de él, ¿verdad? Carlos Miltitz era miembro también de la nobleza alemana. Miren cómo fueron buscando a alguien adecuado, ¿verdad? Era cercano al Papa,
pero era alemán, era culto, era docto, y además era un hombre extremadamente político, ¿verdad? Y él fue contratado para resolver con sus bondadosos modales lo que Cayetano Nazas había echado a perder. Entonces utilizan a Miltitz. Ahí ya va la diplomacia. Ahí va la diplomacia. ¿Por qué? Porque el problema de que elijan a Carlos V no era agradable y no había que pelearse con Federico, que era uno de los que iban a elegir. Entonces había que estar en componendas y en buena armonía con ellos, ¿verdad? Miltitz va a enviar al elector varios regalos. Le mandó una rosa preciosa y le mandó un montón de cosas que el Papa le había decidido enviar precisamente para irse ganando su voluntad, ¿verdad? Y se dirigió con todo cuidado a Lutero. Muy amablemente le dice que tiene razón en cuanto al abuso del asunto de las indulgencias. Miren, ahora el Papa por medio de Miltitz le manda a decir que tiene razón del abuso. Fíjense que no está diciendo de las indulgencias, sino que del abuso, sobre lo cual él mismo había reprendido severamente a Tetzel. O sea, además ya regañamos a Tetzel y lo castigamos por todo lo que Tetzel hizo para vender esas indulgencias. Al mismo tiempo, Miltitz conjuraba a Lutero. Miren, también esta es otra faceta que debemos entender perfectamente bien. Le conjuraba, dice, para que no destrozara a la iglesia con un cisma. No destroces a la unidad de la iglesia con un cisma. Apelando a ese sentimiento también, no te sientas culpable después de haber hecho algo que pudimos arreglar. Cambiémosle las palabras y situémonos en ese sentimiento, ¿verdad? Y que se diera en la lucha. De nuevo Lutero, miren, Lutero ofrece guardar silencio sobre la causa. Está bien, dice, me voy a callar. Siempre y cuando los adversarios hicieran lo mismo. De nuevo, la misma posición de Lutero. Está bien, pues me voy a callar, pero no sigan hablando de lo mismo, ni sigan condenando lo que yo he dicho de las indulgencias, porque Lutero sabía que estaba basado en la palabra de Dios. Entonces no podía permitir Lutero que siguieran diciendo que él estaba equivocado. También que se callaran. Quizá Lutero estaba viendo aquella situación de decir, bueno, por lo menos un respiro, ¿va? Que, o sea, hay un poco de paz. Recuerden, Lutero es un ser humano. Y es un ser humano que está enfrentado con poderes tremendos, ¿verdad? Entonces, está de acuerdo en callarse, pero que los otros también hagan lo mismo. Lutero también ofreció, miren, lo ofreció Lutero, manifestar una vez más su obediencia al Papa. De nuevo Lutero le dice, yo estoy de acuerdo en obedecer de nuevo al Papa, pero que no podía resistir lo que estaba claramente fundado en la Biblia. La posición de Lutero es esa, ¿verdad? Él estaba en la verdad. Así que escribió una carta humilde diciendo que veneraba, y falta una E también, a la iglesia sobre todo. A la iglesia sobre todo. Menos sobre Cristo y su palabra. O sea, él está diciendo lo que siente con toda sinceridad. Pero está escribiendo una carta humilde. Está creyendo también que el problema pues no crezca más. Pero que ellos hagan también la parte que deben hacer para encontrar ese acuerdo. Pero no obstante, tratado con Miltitz, que digamos usó toda la diplomacia, los adversarios de Lutero no guardaron silencio. El movimiento ya había avanzado tanto que era imposible detenerlo. Esa es la realidad. El motivo importante para continuar la lucha es el enemigo más furioso de Lutero. Aquí vamos a conocer al doctor Eck de Ingolstadt. El doctor Eck de Ingolstadt. Mírenle la carita a ese. Quien me mira a Eck, ¿verdad? Quien lo mira ahí a Eck. No te vamos a poder escribir Eck, pero Ingolstadt. Ingolstadt. Eck, más conocido, el doctor Eck. S.K. Ahí también le falta una O, pastor Cornelio. ¿Sí? O más Cornelio. Qué bueno. Había ya avanzado tanto. Es que está en alemán. Tanto. Hay un colega y amigo de Lutero que ahora sale a relucir por ahí, que se llamaba Bodenstein. Este Bodenstein, comúnmente llamado Carlostadio. Van a ver cómo aparece este personaje Carlostadio
cuando estudiamos la vida de Lutero. Recordemos que nosotros estamos metiéndonos en la vida de Lutero, pero estamos estudiando la historia de la Reforma, no es la historia de Lutero. No podemos dejar de lado a Lutero y nos tenemos que meter, es un personaje central. Este Carlos Taddeo había defendido la causa de Lutero y escrito a favor de él contra el doctor Eck, con mucho énfasis. O sea, Carlos Taddeo era partidario de Lutero, y cuando vio que este Eck había escrito réplicas violentas de él, del mismo Carlos Taddeo y también de Lutero, Carlos Taddeo defiende a Lutero y defiende la causa, ¿verdad? Lutero, por esta circunstancia, dejó de lado lo pactado con Miltitz. Él había dicho que no iba a decir nada siempre y cuando los otros se callaran, y replicó aún con más energía en contra de Eck. Miren, este Lutero era tremendo para escribir, era tremendo, él pero también era tremendo para hablar, pero era más tremendo para escribir, Tenía los dos dones, sí. tenía esos dones. La lucha creció tanto que, de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo, Eck desafió a Lutero a un debate público. Miren cómo se mueve la voluntad de Dios. Ya lo habían amenazado, lo habían mandado a callar, ya había tenido el enfrentamiento con Cayetano en Augsburgo, ya había ofrecido no seguir con la contienda si los otros callaban, pero ahora tiene que ir a contender contra Eck. Esta situación de Eck era extremadamente erudito. Entonces dice, antes de la polémica, Eck había escrito un folleto lleno de calumnias, allí en lugar de la B, una N, hermano, con él, e improperios, en el cual también atacaba a Lutero. O sea, Eck ya había hecho su labor, ¿verdad? Aún más, Eck quiso imprimir al mismo tiempo 13 tesis o proposiciones. Aquí dice por posiciones, está la O y la R cambiadas, sobre las cuales pretendía disputar con Lutero. Le había preparado el hombre, había estudiado, no solo era erudito, sino que había preparado las trampas y todo para poderse enfrentar con Lutero. De nuevo responde Lutero haciendo imprimir igual número de tesis, 13, en las cuales con más energía y firmeza rechazaba las indulgencias como innovación y también la autoridad incondicional del Papa. De nuevo Lutero. Escribió 13 tesis también. Sí, en contra de lo que había escrito Eck, ¿verdad? O sea, 13 tesis que debatían las 13 tesis. Exactamente, que había escrito Eck, ¿ya? Pero ahí está hablando específicamente de las indulgencias, de esas tesis. Es que las tesis, recordemos que en su mayoría, si no dijéramos en todas, tenían que ver en contra de las indulgencias y la autoridad del Papa. Entonces él escribe aún con mayor fuerza, con mayor energía y con mayor firmeza en contra de lo escrito por Eck, ¿verdad? Leipzig fue designada como sede del debate, el cual se ha llamado históricamente, miren cómo se llamó esto, la controversia de Leipzig. La controversia de Leipzig era apoyado por la universidad de ese nombre, de Leipzig, la cual había mantenido muchos celos de la de Wittenberg. O sea, había también una base de celos entre una universidad y la otra. Y de todos modos Lutero iba a tener que ir a cancha contraria, ¿verdad? A enfrentarse con el paladín, a enfrentarse con el Goliat de Leipzig, que era el doctor Eck. Hombre extremadamente erudito. Tremendamente erudito y gran orador también. Dice que los adversarios, o sea, Lutero y Eck, se encontraron en el mes de junio de 1519. Esta época. Cabal, cuando estaba Carlos V para ser electo, ¿verdad? Sí. Eck iba acompañado por casi todos los miembros de la Universidad de Leipzig, ¿ya? Y Lutero solo por algunos catedráticos y alumnos de la Universidad de Wittenberg. Sorprendentemente, ni Cayetano, que había contendido con Lutero, ni Miltitz, que había tratado de arreglar las cosas así diplomáticamente, quienes estaban interesados en evitar el escándalo y que la lucha continuara, hicieron nada para evitar que el debate se realizara. Tal vez lo ignoraban, no se sabe a ciencia cierta. Tal vez confiaran demasiado en la habilidad del doctor Eck. Tal vez nunca creyeron
que de este ensayo pudiese salir otra nueva derrota para el papado. Ahí tenemos ese cuadro final. Vemos la controversia de Leipzig. Cómo están reunidos en ese lugar los dos contendientes. Vamos a arreglar. Y vamos a dejar para la siguiente sesión lo que sucedió en Leipzig. Fin.